10, no, 9:56 de la mañana está con nosotros Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es la fotografía? Parece que las nubes se han marchado ya del horizonte, aún así se ven un poquito lejos. ¿Significa que el inversor tiene que empezar a cambiar la fotografía que tenía o nos queda un susto o varios sustos todavía en este año? Bueno, yo creo que la noticia de que China abandona la política COVID-0 sin duda es buena, ¿no? Porque tendrá un efecto negativo en el último trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023 porque va a ralentizar el crecimiento económico tal y como ocurrió cuando Europa o Estados Unidos volvían a la normalidad. Pero luego a medio y largo plazo son noticias muy positivas porque probablemente el descalabro del 3% de crecimiento el año pasado frente al 5% que esperaba el gobierno pues no se va a volver a producir. Parece que Xi Jinping se ha puesto las pilas con enfocarse en que crezca China más que en contener los contagios. Tiene margen de sobra para meter política monetaria, fiscal y expansiva, cosa que no tienen otros países. No tiene que preocuparse, al menos de momento, con temas de inflación. Por tanto, hacer una apuesta que China va a crecer más en 2023 parece algo que tiene mucho sentido y es la segunda economía del mundo. Una vez dicho eso, tienes la otra situación, ¿no? El mercado está descontando como que el problema de la inflación se ha acabado, que vuelven a incidir en que van a bajar tipos en la segunda parte de 2023 y yo creo que ahí es donde está el problema. Mi sensación, y me puedo confundir como es lógico, es que la Fed va a mandar un mensaje agresivo una vez más en esta reunión de finales de mes, que va a decir que va a seguir subiendo tasas de interés, que no tiene ninguna intención en bajarlas. El Banco Central Europeo todavía con más motivo porque la inflación subyacente en Europa sigue subiendo y no bajando como pasa en Estados Unidos y desde esa perspectiva la restricción digamos al crecimiento o a la posible desaceleración económica sigue estando ahí y los malos resultados empresariales que se están ajustando ya en estimaciones también están ahí. La cantidad de ese defecto negativo en tasas de crecimiento y resultados empresariales es lo que de alguna manera pues va a marcar la pregunta que tú dices, ¿no? ¿Queda mucho por abajo? ¿No queda nada? Yo creo que evidentemente claro que queda y nunca hablamos del QT y el efecto que va a tener el QT cuando se empieza a aplicar de forma generalizada. Por tanto, yo creo que va a haber oportunidades mejores para comprar la bolsa que en este momento. Esto es verano, cuando se ve así de verdad los bancos centrales pivotan, es decir, ayer se veía en la encuesta de Bloomberg cómo se percibe por parte del consenso del mercado que en julio podría haber una rebaja de 25 puntos básicos en Europa frente al mensaje que está teniendo el Banco Central Europeo. Ese es el momento clave. Bueno, yo creo que es que hay una desconexión, pero bueno, esta desconexión la vivimos una y otra vez en el mercado. En septiembre, octubre, cuando hablábamos tú y yo sobre el dólar, todo el mundo era, ¿cuándo va a llegar a 0,85 el dólar? Vamos a llegar a 0,80, vamos a marcar un nuevo mínimo histórico. Estaba todo el mundo encendido, comprando dólares, nadie quería saber nada del euro. Hoy, a niveles de 1,08 y medio, las preguntas que yo recibo es, ¿se va a parar en 1,11, 1,12 o va a llegar a 1,15? Digo, es increíble, o sea, hemos pasado de estar enamorados del dólar en septiembre a de repente en enero no ver ningún futuro al dólar y todo el mundo querer apostar por el euro, ¿no? Y esto es una manera en la que funciona en la cabeza de los inversores. Abajo, la sensación de la bolsa era un desastre, ahora con la recuperación fuerte, especialmente en Europa, todo el mundo está dando por hecho que se ha acabado y que estamos iniciando un nuevo bull market. Y así funcionamos. Para mí, la pregunta que hay que hacerse es, si tú fueses un banco central, que tienes dos mandatos, como pasa con la Fed, que es desempleo, mantener las cotas de desempleo lo más bajas posibles en lo que llamamos pleno empleo y la inflación al 2% como máximo. Esa es tu realidad. Y dices, vale, ¿cómo vas a actuar? Dices, ¿dónde tienes la inflación subyacente? En 5,7. Digo, bueno, casi lo tienes 300% por encima de tu objetivo. Y el desempleo 3,5. Digo, ¿qué tienes que pensar? Tienes que seguir subiendo tasas de interés. ¿Por qué? Pues porque no hay un problema de crecimiento económico a la vista todavía, porque no tienes un problema a nivel crediticio en el sentido de estrés en el mercado de crédito, porque estás cerrando estrepitosamente en una de los controles de tus magnitudes y en la otra lo tienes totalmente controlado. Entonces, que la gente esté trabajando con la idea de que como está revertiendo la inflación ya, aunque esté lejísimos del 2%, lo que va a hacer la Reserva Federal es estar contando los meses que faltan para bajar tipos o el Banco Central Europeo para bajar tipos, me parece una manera totalmente irreal, que evidentemente llegas ahí
por cómo has actuado durante los últimos 15 años, ¿no? Y creo que ese es el gran choque de realidad que todavía no hemos visto plasmarse en los mercados, ¿no? Tal vez me equivoque y en la segunda parte de 2023 veamos bajadas de tipos, pero hoy por hoy creo que no tiene ningún sentido pensar en esos términos. Viendo lo que está sucediendo en las FANG, el otro día en tu canal de YouTube ponías un debate que se ha extendido mucho sobre cuál es el principal error que se puede cometer en el capítulo de las FANG. ¿Podrías darnos una pincelada de lo que estabas comentando sobre ese error que no se debe cometer en el momento actual? ¿Cuál es? A ver, esto lo hemos visto con las cripto, lo hemos visto con los meme stocks y lo hemos visto con los FANG stocks, es decir, no es un caso aislado, no es una cosa que digas, has seleccionado un valor que ha caído mucho y a eso te agarras. Dices, no, el mercado tiende a estar eufórico y mirad los múltiplos que se pagaban por Tesla en 2021 y mirad cómo Tesla ha perdido más de un 70%, pero lo ha perdido Tesla, lo ha perdido Netflix, lo ha perdido Facebook, casi un 50% lo han perdido algunas compañías emblemáticas como Amazon, lo cual quiere decir simplemente que tú estás obligado a no dejarte atraer por la inercia de los movimientos, o si te has dejado atraer por ese canto de sirenas, ser plenamente consciente que estás viviendo una burbuja y a esa burbuja tienes que ponerle un punto donde salirte. Porque si no te sales, y este es el tema un poco del vídeo que yo presentaba, si no te sales, lo haces porque das por hecho que vas a recuperar el nivel que tenías antes de empezar a darse la vuelta al valor a lo largo del tiempo. Y yo poniendo el ejemplo, digo, sí, Microsoft lo hizo, efectivamente, superó los máximos del año 2000 y los barrió después. Pero no ocurrió ni con Nokia, ni ocurrió con Cisco, ni ocurrió con valores como IBM superó y luego se quedó al mismo nivel. No ocurrió con Intel y han pasado 20 años o 22 años. Es decir, alguno me decía, claro, pero es que no compras en los máximos. Digo, no, ya sé que no compras en los máximos, pero los inversores tendemos a reevaluar nuestra cartera en el mejor momento posible y comparamos siempre lo que llegamos a tener con lo que tenemos en este momento. Por tanto, aunque no compres en el máximo, tu recuerdo es, yo tenía un Bitcoin que valía 70.000 o yo tenía unas Microsoft que valían X. Y lo que te daña psicológicamente es cuánto tienes ahora respecto a cuánto tuviste. Y eso es lo que te va a martirizar psicológicamente, no porque comprases en el alto, sino porque tuviste la opción de vender en ese alto. Y ese error de quedarte anclado pensando que siempre vas a batir el máximo, da igual cuánto haya que esperar, es un error que te hace perder pues 2 décadas de coste de oportunidad que podrías haber estado invirtiendo en compañías que lo han hecho mucho mejor. Y ahí está uno de los grandes errores de los inversores cuando hablamos de acciones concretas, no tanto cuando hablamos de índices bursátiles, porque ahí se produce una propia rotación o limpieza de los componentes que forman el índice y, por tanto, lo que es muy malo acaba por desaparecer, aunque tú no hagas nada con ello. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, José, igualmente. 10:04 de la mañana, enseguida entramos con Lorenzo Ramírez. Antes